Una empresa que estaba buscando nuevos ejecutivos, llegaron casi 200 candidatos para un puesto. Y entonces, como parte del proceso de selección, se les planteó el siguiente problema. Imagínate que tú vas camino a tu casa en medio de una gran tormenta, como ha llovido últimamente aquí en Querétaro. Vas en tu auto deportivo de alta gama, o sea, solo cabes tú y un acompañante, pero tú vas solo. Y de repente te detienes en una parada de autobuses y hay 3 personas ahí bajo la lluvia. Una mujer anciana que está muy enferma y necesita ir urgentemente al hospital. La segunda persona que está ahí es un doctor que tú lo reconoces porque en cierta ocasión te salvó la vida y es ahora amigo tuyo. Pero la tercera persona que está ahí en la parada de autobús es una mujer, voy a hablar a los hombres, tú eres soltero, es la mujer de tus sueños, es una mujer hermosa, es una mujer agradable y te gustaría conocerla. Pero solo puedes subir a uno. Y la pregunta que le hicieron a estos candidatos es, ¿qué harías? Y yo quiero en este momento que ahí tu hámster empiece a girar ahí en tu cerebro y te preguntes, ¿qué harías? Fíjate bien, de las 200 casi candidatos para este puesto, solo uno dio una respuesta que era útil para todos. Y ese fue el candidato al que contrataron. ¿Quieres saber la respuesta? Lo que este candidato dijo es, me bajo del carro, le doy las llaves al doctor, que el doctor lleve a la viejita al hospital y yo me quedo con esa mujer de mis sueños en la parada de autobús. Inteligente, ¿no? Y al final, fíjate bien, este hombre fue contratado por tratar de pensar en lo que es bueno, útil, de bendición, no solo para él, sino también para los demás. Hermanos, Romanos capítulo 6 nos dice en la porción que vamos a leer hoy que hemos sido hechos libres para hacer lo bueno, para hacer lo que es correcto, para hacer lo que es justo delante de Dios. Cada día, hermanos, hay situaciones, circunstancias que ponen a prueba nuestro carácter. Y son circunstancias en las que debemos decidir si hacer o no hacer lo que es bueno y correcto. Porque mira bien, cuando uno solamente es religioso y uno quiere construirse una imagen para que los demás la vean, uno está muy atento cuando los demás te ven. Pero el verdadero carácter tuyo se revela cuando nadie te ve. O cuando las personas no se van a enterar de algo. Y puede ser desde cosas muy sencillas, muy pequeñas, hasta grandes decisiones que hay que tomar en la vida. Hace unas semanas recuerdo que fui con mi esposa ahí a un supermercado y entonces subimos las cosas al carrito y de repente ella dijo, hay que llevar un detergente. Yo tomé el detergente, lo eché abajo del carrito en ese como parrilla que tiene, pagamos en la caja y todo feliz, salimos
Y cuando llegamos al auto y estábamos descargando las cosillas que habíamos comprado, me di cuenta que no habíamos pagado la bolsa del detergente. Y entonces, como en las caricaturas, ¿no? Me salió un diablillo por acá y un angelillo por acá. ¿Y qué hay que hacer? Y el diablillo me decía, bueno, es una empresa multimillonaria. Esta empresa, Walmart, hace de ingresos $1 millón cada minuto y medio en el mundo. ¿Cuánto puede perder si no regreso a pagar el detergente? Pero justo, hermanos, es cuando ahí Dios quiere que nosotros mostremos nuestro carácter. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, no dijimos nada. Mi esposa y yo dejamos las cosas, llevamos el carrito adentro con la bolsa de detergente, volvimos a pasar por la caja y pagamos lo que debíamos de pagar. ¿Nos vio un policía? No. ¿Nos vio un supervisor de la tienda? No. Pero el Dios a quien amo y quien me pide que yo tenga un carácter como el de Cristo, Él sí lo sabe todo. Y no importa si Walmart tira el detergente. Lo que importa, hermanos, es que veamos que Dios está obrando, Dios está formando en nosotros el carácter de Cristo, porque somos de Él. Abre tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 6. Y vamos a leer hoy de los versículos del 15 al 23. Romanos capítulo 3. Qué bueno que está usted atento. Romanos capítulo 6, versículos del 15 al 23. Vamos a leer los primeros versículos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué responde Pablo? Dígalo conmigo, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Vamos a hacer aquí una pausa. Acuérdate que Pablo está escribiéndole a la iglesia de Roma. Pablo no lo conocen personalmente en esa iglesia, obviamente saben de él. Y en esa iglesia, por el contexto de la carta, es muy probable que hubiera judíos convertidos a la fe cristiana. Y para muchos judíos, trata de ponerte en tus zapatos, porque nosotros, la mayoría, crecimos también en un sistema similar. Ellos fueron formados en una religión que hacía un énfasis profundo en las prácticas externas de la fe. Ellos no comían ciertas cosas, ellos descansaban ciertos días, ellos no se ponían cierto tipo de ropa porque la ley de Moisés se los prohibía. Pero como Jesús les dijo, el problema es que ustedes están honrando la letra, pero han olvidado el espíritu de la ley. Y entonces cuando Pablo y los otros hermanos están predicando la gracia de Dios en Cristo Jesús, para ellos era algo difícil de entender, difícil de asimilar, porque estaban en su mente acostumbrados a que tenían que hacer cosas para ganar el favor de Dios. Y hermano, hermana, si tú fuiste formado en la iglesia tradicional, quiero decirte que por años luchamos con una idea similar. Porque pensamos que no merecemos, pensamos que hay que hacer algo para merecer. Y entonces vemos un gran peligro cuando nos dicen que lo único que hay que hacer es creer, porque recibimos de parte de Dios el perdón, la reconciliación y las riquezas del Evangelio simplemente por gracia. Y lamentablemente algunos interpretan la gracia de Dios como una licencia para decir, vivamos como queramos. Al fin de cuentas,
me arrepiento, pido perdón y Dios me va a perdonar. Y quizá tú hoy estás pensando así. Quizá hoy tú estás viviendo así. Y hoy a través de Romanos 6, lo que quiero que descubras es que cuando la gracia de Dios realmente ha tocado nuestra vida, justamente el sentir del corazón del creyente que ha comprendido su pecado y la grandeza de la gracia de Dios es opuesto a ese pensamiento, como decían los judíos, hagamos males para que nos vengan bienes. Creo que la iglesia del siglo XXI, hermanos, ha malentendido lo que es la gracia. La gracia es algo que no se compra, algo que no se merece. La gracia es un Dios santo y perfecto amando a personas imperfectas y pecadoras como nosotros, como tú, como yo. Pero hermanos, eso no significa que cuando recibimos la gracia vamos a seguir siendo iguales. Lo maravilloso de la gracia de Dios, hermanos, es que es una gracia que cambia, una gracia que transforma, una gracia que nos hace diferentes. Pablo, al comenzar el versículo 15, nos hace una pregunta retórica para que comprendamos que no hay cabida para pensar que hemos recibido la gracia, que ya no estamos bajo la ley, pero que eso nos va a llevar por el camino del desenfreno y de nuevamente estar esclavizado por nuestros pecados. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino la gracia? Pablo responde, en ninguna manera. Hermano, hermana, no podemos recibir las riquezas de la gracia de Dios y seguir siendo los mismos que cuando no le conocíamos. Porque entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la evidencia de que el Espíritu de Dios ahora vive en nosotros? ¿Cuál es la diferencia de que somos nacidos de nuevo? Hermanos, comprende una cosa. No podemos tener dos señores. Dijo Jesús en cierta ocasión, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No podemos ser del pecado o de Cristo. Santiago lo diría, no podemos ser amigos de Dios y al mismo tiempo amigochos del mundo. Pero hermanos, lamentablemente malentendemos la gracia. Dios nos ama. Dios te ama. Y te ama muchísimo. Como nadie te va a amar jamás. Mira quién eres. Estás roto. Estás sucio. Eres imperfecto. Le has fallado a Dios y has transgredido su ley cantidad de veces. Y Dios ha decidido amarte. Es increíble, ¿no? Yo vivo agradecido porque Dios me ame. Y esa es la gracia. Imagínate por un momento, tú tienes tu hijo, tu hija, pequeña. Le dices que no salga a jugar afuera porque hay un enorme charco de estiércol de los cerdos ahí. Pero ya sabes, el niño en su espíritu de aventura y a veces necedad sale y ¿qué crees que pasa? Cae en el charco. Se ensucia completamente. Se lastima, huele feo. Y tú como padre, como madre, quiero decirte que no lo dejas ahí. ¿Qué hacemos, papás? Corremos hacia donde está él.
Lo sacamos de ese charco apestoso, nauseabundo, y lo dejamos así. ¿Qué hacemos? Lo llevamos a la casa, lo metemos a la regadera, lo limpiamos bien, lo bañamos, lo desinfectamos, le curamos las heridas y le ponemos ropas limpias y nuevas. Justo, hermanos, eso es lo que Dios en su gracia quiere hacer en nosotros. Nosotros estábamos en la suciedad, en el estiércol, en la muerte del pecado. Dios nos tomó de esa condición de muerte y nos tomó para darnos una nueva vida. Nos buscó, nos trajo a casa, nos limpió con su preciosa sangre, nos curó las heridas. Estamos en un proceso de restauración en el alma, en el corazón. Nos dio ropas limpias y nuevas de la justicia de Cristo, porque Él no quiere que sigamos siendo igual. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Y mira, mi querido hermano, mi querida hermana, muchas veces nosotros en la vida entendemos el evangelio, y no importa que hayas nacido en un hogar cristiano, no importa que tus padres sirvan en la iglesia, tú tienes que tener tu propio encuentro personal con Jesucristo. Tú tienes que conocer de manera personal a Dios y tienes que tomar esta decisión. Y estoy hablando a los jóvenes, incluyendo a mis hijas. Tienes que tomar la propia decisión de hacer de Jesús tu Dios o no hacerlo tu Dios y Salvador. Y la evidencia, hermanos, de que hemos experimentado la gracia de Dios es que Dios va a comenzar un proceso de transformación, de santificación, que nos va a hacer semejantes al carácter de Cristo. Yo quiero preguntarte una cosa. ¿Amas a Dios con todo tu corazón? Y sabes, la respuesta solo la sabes tú en tu corazón. Y sabes a lo mejor que el evangelio es verdadero, sabes a lo mejor está bien claro en tu corazón que Cristo es la mejor opción en este mundo. Pero a veces nuestro corazón lucha, nuestro corazón se resiste para entregarnos a la gracia de Dios. Cristo nos ha hecho libres del poder esclavizante del pecado. El pecado ya no es más nuestro amo, que controla todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Mira aquí en la pantalla Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Si gustas puedes buscarlo, pero lo vamos a proyectar en pantalla. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Antes ustedes, ¿cómo estaban? ¿Qué dice ahí la escritura? Estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Y mira lo que dice Pablo. ¿Quién es el Espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo, de la ira de Dios, igual que todos los demás. Y este pasaje, hermanos, es muy interesante porque, mira, no es que todo el mundo esté poseído, no es así. Pero lo que sí está diciendo Pablo es que este mundo que es atractivo, este mundo que
nos echa sus lazos, sus redes para atraparnos, cautivarnos. Tiene su poder, tiene su encanto. ¿En quién? ¿Qué dijo el texto? En el diablo. Y es muy interesante porque el vocablo griego dice que es el espíritu que opera, dice en Reina Valera. La palabra opera en griego es energeo. Déjame parafrasearlo, es el espíritu que energiza, que impulsa, que le da fuerza a los que no han obedecido el Evangelio. Y hermanos, cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos atrapados, estamos esclavizados. Estamos tan habituados a esa vida de pecado que ni nos damos cuenta que somos esclavos. Pero cuando Dios quita el velo de nuestros ojos y el Espíritu Santo nos muestra nuestra verdadera condición de pecado y de muerte, es cuando el Espíritu de Dios puede hacernos libres a través de la fe en Jesucristo. Por eso la Escritura nos dice, te es necesario nacer de nuevo. Nos es necesario, hermanos, nacer de nuevo. Porque miren, hermanos, y quiero hablar a los jóvenes en especial. Dios te ha dado un don que se llama libertad. Somos libres. Dios así creó a los seres humanos. Pero la libertad es un don que tiene sus peligros, que tiene sus riesgos. Puede llevarte, según tus decisiones, por caminos de bendición, de plenitud, de edificación y de vida, pero el mismo ejercicio de tu albedrío puede llevarte por caminos de excesos, de perdición, de destrucción y de muerte. ¿Cuántas veces como jóvenes, todos nosotros alguna vez dijimos, es mi vida y yo hago con ella? A ver, completa la frase. Yo hago mi vida lo que quiero. ¿Alguna vez lo dijiste? Yo sí. Porque así es el ímpetu de la juventud. Muchos jóvenes llegan hasta odiar a sus padres porque ahí están sobre de ellos, muele y muele y muele y muele. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Dios te creó libre. Dios te dio libre albedrío. Bueno, el pecado te impide ejercer ese libre albedrío porque eres esclavo del pecado si no estás en Cristo. Pero cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, los creó con la libertad de decidir. Ahora, eres libre de hacer lo que quieras. ¿Quieres hacer lo que quieras? Hazlo. Pero eres responsable, fíjate bien, de tus decisiones y de tus acciones. Eres responsable ante ti mismo, ante tu familia, ante la sociedad y sobre todo ante tu Creador. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 11 versículo 9. Podemos leerlo en pantalla en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice la Escritura. Gente joven. ¿Dónde está la gente joven? Estos ya fueron como jóvenes rooks, pero está bien, se las valemos. Gente joven. Gente joven. La juventud es hermosa. ¿Cuántos dicen amén? Disfruten de cada momento de ella. Chavos, chavas, disfruten la juventud. Hagan todo lo que quieran hacer. No se pierdan nada, dice el sabio Salomón. Pero recuerden
que tendrán que rendirle cuentas ¿a quién? A Dios de cada cosa que hagan. Así es la cosa. Porque mira, tú puedes engañarte a ti mismo, puedes engañar a tus padres. Puedes fingir que eres una persona que no eres. ¿O no? ¿Ha ocurrido alguna vez así? Uy, qué bien portado. Pero Dios sabe exactamente quién eres. Dios sabe exactamente de qué pie cojeamos. Pero lo maravilloso del Evangelio, como te dije hace un rato, es que Dios te ame y Dios me ame sabiendo quiénes somos. Eso para mí, hermanos, no tiene precio. Es asombroso. Porque a lo mejor si las personas te vieran tal y como eres, las personas que te aman probablemente te dejarían de amar. Pero Dios te ama. Y Dios te ama tanto que Él no quiere dejarte como estás hoy. Mira, lo que Pablo está diciendo es que cada uno de nosotros tenemos una inclinación hacia ciertos pecados. Algunos hacia el alcohol, otros hacia la mentira, otros hacia la vanidad, otros hacia ciertas conductas sexuales. Dios no está ahí pesando a ver qué pecado es más grande o qué pecado es más chico. Dios sabe lo que somos. Somos pecadores. Pero lo que la gracia de Dios quiere hacer en ti y en mí es comenzar un proceso de reconciliación, de transformación, santificación, para que podamos ser como nuestro Salvador Jesucristo. Mira, ahí tengo unas diapositivas que nos hablan de eso. Bueno, ahorita las ponemos, vamos a seguir. Versículo 17. Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, ¿qué ocurrió? Vinisteis a ser siervos o esclavos de la justicia. Dios nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado al obedecer, al creer en el Evangelio. Al creer de todo corazón que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Él es mi Salvador y mi Señor. Que Él es poderoso para dar libertad a los cautivos. Pero el punto central, hermanos, es que necesitamos nacer de nuevo para experimentar la obra de Dios en nuestras vidas. Y esa obra tiene dos aspectos. Mira, quiero que mires la diapositiva. En primer lugar, la reconciliación. Somos enemigos de Dios por naturaleza. Pero Dios, que es rico en misericordia, ha dado el primer paso para reconciliarnos con Él. ¿Y qué incluye la reconciliación? Perdón de nuestros pecados, paz para con Dios, justificación, es decir, ser declarados justos en Cristo, y finalmente el tener la bendición, el privilegio de una relación con Dios. Pero el Evangelio no se queda en la reconciliación, sino todavía entra a un proceso más profundo del corazón que los teólogos llaman la regeneración. La regeneración, y mucho ojo por favor, préstame atención, incluye tres aspectos fundamentales. Un nuevo corazón, una nueva mente
y un nuevo espíritu. Miren, hermanos, hermanas, es imposible conocer a Cristo y seguir siendo exactamente igual. ¿Cómo sé si ya conocí a Cristo o no? La evidencia es esa, la regeneración. ¿Somos perfectos? No. En Romanos 7, la próxima semana, vamos a ver esa lucha diaria que tenemos contra nuestra naturaleza pecaminosa. Pero si tú has nacido de nuevo, si tú has conocido a Cristo realmente, vas a tener un nuevo corazón. ¿Qué manifiesta ese nuevo corazón? Algo que no tenía antes, un amor por Dios, un anhelo de conocerlo, un deseo de hacer lo que es agradable a Él. Una nueva mente, es decir, la mente de Cristo. Estar enfocado en Cristo y en las cosas de Cristo. Y entonces, fíjate bien, en tu camino en la vida, en tus estudios universitarios, en tus negocios, en el ejercicio de tu carrera profesional, Cristo siempre va a estar presente. Porque tenemos la mente de Cristo, renovada por la palabra de Dios. Ahora, esto no se hace en nuestras propias fuerzas. Por eso, hermanos, Dios, como parte de la gracia, nos ha dado un nuevo espíritu, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, es quien nos va a dar la capacidad, el poder, el anhelo, que nuestra naturaleza pecaminosa no tiene. Mira, cada que tú deseas abandonar cierto pecado, es el Espíritu de Dios queriéndote llevar a la santidad de Cristo. Cada vez que en ti hay el anhelo de buscar a Dios en oración, cada vez que hay en ti el deseo de abrir su palabra para escuchar la voz de Dios, es el Espíritu Santo queriéndote llevar en ese proceso de regeneración. Ahora aquí, por favor, préstame atención. Aquí el asunto es este. ¿Hay o ves evidencia en tu vida de este proceso de regeneración? Porque la neta, si no ves esa evidencia, lo más probable es que no eres del Señor. Eres un cristiano evangélico religioso y vienes a la iglesia, pero te es necesario nacer de nuevo. Y yo quiero animarte a eso. No es para agradar a tus padres, no es para agradar a tu pastor, no es para que les caigas bien a las personas de la iglesia, es porque anhelo, deseamos que Cristo haga su obra de gracia en nosotros. Por eso, hermanos, es necesario nacer de nuevo. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Mira lo que escribí aquí, dice, la gracia de Dios nos hace nacer de nuevo y nos hace ser libres para no seguir en la misma miserable vida que teníamos sin Cristo, sino para hacer lo que es agradable a Dios, lo que resultará en bendición, plenitud de vida, santificación y gloria de nuestro Salvador y Libertador, que es Jesucristo. Amén. Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Déjame parafraseártelo. Cuando no conocíamos a Cristo estábamos más puestos que un calcetín para hacer las cosas del mundo, del pecado. ¿Quién invita el Six de...
¿A poco no? Y hay una pachanga allá donde termina el mundo casi, ¿no? No importa, yo voy. Y vas a un concierto y llegas, ¿cuántas horas tarde? No. Llegas y acampas un día antes. ¿Te das cuenta? Ahora, yo no soy nadie para juzgarte por eso. Pero mira tu corazón. Si tu corazón arde por pasión por Cristo, tú vas a ser, se me fue la palabra, tú vas a ser dispuesto, tú vas a estar solícito para hacer las cosas que agradan a Cristo. ¿O no? Cuando tú quieres agarrar un buen lugar, ¿verdad? En el estadio de fútbol, hombres. Va a jugar el Gallos Blancos. Bueno, ¿a quién le va el Gallos, verdad? Pero va a jugar la máquina de ilusiones, el Cruz Azul, el eterno subcampeón. O va a jugar el penal para el América, ¿verdad? Te aseguro que, mira, pagas palco si puedes, llegas temprano. ¿Y por qué no para el Señor? ¿No merece el Señor tu amor, tu pasión, tu compromiso, tu entrega? Amén. Demuéstralo. ¿Amas a Cristo? Demuéstralo. Aquí estoy, Señor, para servirte, para honrarte, para amar a mi prójimo como me lo has pedido. Aquí estoy, Señor. Listo. Intencionalmente haciendo lo que sea necesario para conocerte, para amarte, para crecer en ti, para servirte, para mostrarle al mundo que tú eres Salvador y Señor. Regresemos a Romanos, versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, ¿cuál era el fruto cuando éramos esclavos del pecado? Había deleites, pero como dice la Escritura, deleites temporales y deleites que no llenan las necesidades más profundas del ser humano. Acuérdate, muchos antes de conocer a Cristo le entramos a todo. Y éramos más felices. Digo, porque si eso verdaderamente hiciera al hombre feliz, que siga su vida. Pero todos en lo profundo sabemos, hermanos, que eso que el mundo ofrece puede ofrecer deleites temporales que no satisfacen las necesidades más profundas del ser humano.
Así que te digo una cosa. Entrégate a Cristo. Deja como de especular. Deja como de mirar a la distancia. En muchos, y probablemente tú seas uno de esos, está una lucha en tu corazón entre si rendirte o no completamente a Jesús. Pero con Cristo, hermanos, no hay medias tintas, no hay como que, un rato sí, como que un rato no. En Cristo o eres de Él o no eres de Él. ¿Qué más tiene que hacer Jesús para que confíes en Él? ¿Qué más? ¿Qué le falta? Te ha hecho libre si es que has creído en Él. A lo mejor el problema, hermanos, es que sigues siendo esclavo de un amo que te tiene atado, que es el pecado. Por eso el versículo 23 termina con lo siguiente. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, la gracia de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está la elección. Vida o muerte. Y Dios quiere que tú elijas. Escucha la voz del Señor hoy. Entrégate. Que tu corazón se deje de resistir a la gracia. Él quiere hacer algo extraordinario en ti. Algo que nadie más va a poder hacer. No es el pastor, no es la iglesia, es el Espíritu de Dios obrando en lo profundo de tu corazón. Hermanos, cuando decidimos amar a Cristo, entregarnos a Cristo, tenemos como fruto la santificación, la regeneración, esa transformación. No somos perfectos, vuelvo a aclarar. No malentiendas. Romanos 7 nos va a dar mucha claridad sobre esa lucha contra el pecado. Pero lo que sí te aseguro es que aquel que ha conocido a Cristo jamás vuelve a ser igual. Terminemos con una oración. Ruego a tu Espíritu Santo, Señor, que nos reveles si somos de ti o no. Sería realmente una tragedia haber escuchado el Evangelio tantas veces y no haber creído en ti. Señor, es necesario nacer de nuevo. Señor, háblanos en esta mañana. Señor, si descubrimos que no somos de ti, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de entregarnos completamente a Cristo, a su gracia, a su perdón, a la reconciliación, a la regeneración que Él tiene para nuestras vidas. Señor, danos un nuevo corazón, una nueva mente,
un nuevo espíritu y una nueva vida en ti. Así como estamos con los ojos cerrados, si Dios te ha hablado en esta mañana, tú quieres entregarte completamente a Cristo, ponte de pie, quiero orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Todos con los ojos cerrados, hermanos. Señor, tú más que las personas de pie ves los corazones. Y quiero pedirte que afirmes la fe de mis hermanos y de mis hermanas. Haznos nacer de nuevo, Padre. Que podamos amarte, que podamos anhelarte, que podamos descubrir y vivir el hermoso propósito que tienes para nuestra vida. No es que tú vas a destruir nuestros planes, no es que tú vas a echar por la borda, Señor, lo que somos y quienes nos has hecho. Al contrario, Señor, nos vas a ayudar a descubrir el propósito por el que hemos sido creados y vivir en plenitud. Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, te los confesamos a ti, creemos en Cristo como el Hijo del Dios viviente y le hacemos nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Límpianos, perdónanos, danos un nuevo corazón, una nueva mente, pon en nosotros tu espíritu y danos esa nueva vida en Cristo Jesús. En tu precioso nombre oramos. Amén. Pueden tomar su